Durante el año 2020, me aventuré con 3 obras de ficción en particular. Estas se me hicieron muy llamativas. Lo curioso es que una de estas obras tiene un lenguaje distinto al séptimo arte. Esto podría ser algo extraño, pero realmente siento que entre las 3 comparten una esencia especial. A continuación, me sumergiré en estas 3 obras, las cuales son la serie Hilda, el videojuego Celeste y la serie El Tren Infinito. Para comenzar, es interesante mostrar cómo ha sido el origen de estas obras. Respecto a Hilda, es una ficción creada por Luke Pearson. En 2010, sacó a la luz una novela gráfica denominada Hilda Folk, más conocida como Hilda y el Troll. En esta versión, los personajes en general tienen un aspecto ligeramente distinto al de la serie. En los siguientes años, Pearson continuó sacando cómics de su obra, hasta que en 2016, junto con las productoras Silvergate Media y Mercury Filmworks, se comenzó a trabajar en una adaptación audiovisual. Finalmente, en 2018 fue lanzada al público. En el caso de Celeste, en el año 2015 se llevó a cabo un evento de Game Jam, es decir, un evento en el que varios desarrolladores crean videojuegos en un muy corto periodo de tiempo. Esto era para una consola virtual llamada Pico 8. Celeste se desarrolló en 4 días para ser exactos. Esta versión del juego tiene similitudes estéticas con aquellos videojuegos de Atari, en el que controlamos a una Madeline de 16 bits, 8 bits. Este pequeño videojuego se volvió algo popular. Eventualmente, sus creadores, Noel Berry y Maddie Thorson, fueron fermentando nuevas ideas para Celeste, que claramente no podían poner en práctica bajo las estrictas limitaciones de Pico 8. Por lo que, junto con su equipo, en 2016 se comenzó a desarrollar el juego de manera tradicional. Finalmente, en 2018, Celeste se lanzó para distintas plataformas. Y en cuanto al Tren Infinito, Owen Dennis, un ilustrador estadounidense, llevó a cabo en 2016 un cortometraje denominado Infinity Train, en el cual la protagonista, estando dentro de un tren, ingresa a un vagón repleto de perros corgis y posteriormente es atacada por un robot, pero finalmente este termina yéndose. En este corto su protagonista también se ve distinta a su versión final. Este cortometraje gozó de gran popularidad hasta que en 2019 se estrenó la serie por Cartoon Network. Remontándome un poco, solo un poco al pasado, recuerdo que por aquel entonces pensaba que 2020 iba a ser un gran año para mí. Ese era el año en el que yo comenzaba a estudiar artes audiovisuales. Pero sí, el mundo se llevó una gran sorpresa. Todos estábamos obligados a estar en casa, a estar aislados. En fin, yo tenía la dicha de tener una vivienda sustentable y entretenimiento a mi alcance. Entonces estaba viendo el catálogo de Netflix y me llamó la atención muy rápidamente cuando vi el estilo animado de una de las miniaturas. Ahí fue cuando vi Hilda. Esta obra animada trata sobre una joven, homónima al título de la serie. Para ella, el mejor adjetivo que la describe es el de aventurera. Es alguien con bastante coraje y valor. Hilda vive con su madre en el bosque, y el mundo que plantea esta serie se siente muy vivo y repleto de criaturas con sus respectivas historias y relatos. Ella es un personaje muy benevolente. Arriesga su vida en ciertas ocasiones para ayudar a los demás personajes, como rescatar a sus amigos cuando están en peligro, o cuando se arriesga para ayudar a seres desconocidos. Hilda tiene 2 amigos acompañantes. Uno de ellos es Twig, un ciervo zorro, una mascota y un gran amigo de Hilda. Y el más relevante es Alfur, un pequeño elfo que le ayuda en sus travesías. Al comienzo de la serie, en un determinado momento, Hilda avista a un gigante, pero rápidamente lo pierde de vista. La próxima vez que lo ve, no permite que pase lo mismo, por lo que se arma de valor y salta hacia un wolf, una criatura voladora, y se dispone a seguir al gigante, hasta que finalmente lo alcanza. Recuerdo que la primera vez que vi esta escena me recordó mucho a una sensación que se produce al jugar Terraria, en donde al ir avanzando hacia los laterales se va descubriendo el mundo. Cuando Hilda conoce a Alfur, se entera de la existencia de elfos pequeños e invisibles que desde hacía mucho tiempo habitaban alrededor de su casa. Estos elfos no dejan de ser invisibles hasta que Hilda firma unos papeles muy diminutos. Esto se debe a que los elfos se aferran mucho a la política de su pueblo. El problema es que durante mucho tiempo, quienes vivían en la casa de Hilda han terminado pisando la aldea de los elfos sin darse cuenta, y esto genera un gran conflicto entre los cargos directivos de los elfos y la familia de Hilda. Lo interesante es, si bien esto logra resolverse, ocurre la ironía de que su casa termina siendo destruida por el gigante, sin este darse cuenta de lo que hizo. A la par, Hilda ve que su madre está pisando una de las casas de los elfos, desde luego sin darse cuenta, siendo prácticamente la misma situación, solo que a diferente escala. Con la casa destruida, Hilda y su madre se ven obligadas a vivir en la ciudad,
una ciudad llamada Trollberg, pero Hilda es una persona que se crió en el bosque. Ese es su hogar, por lo que le cuesta mucho adaptarse a su nuevo entorno. Se siente todo tan diferente. Alentada por su madre, Hilda intenta integrarse para hacer amigos, pero el primer grupo con el que entabla un poco de diálogo termina siendo una mala junta. Entre ellos se disponen a arrojarle piedras a las aves, solo por diversión. Resulta ser que una de las aves que termina herida es un cuervo. El problema es que no es cualquier cuervo. Se supone que es un ser con poderes especiales y que su presencia es fundamental en un desfile que se está por realizar ese mismo día, ya que existe una tradición en este pueblo, en Trollberg, en la que el cuervo se presenta todos los años al desfile, para que, con su presencia, llene de prosperidad al pueblo. Aparentemente hubo un año en el que se ausentó, y hubo plagas, sequías y caos por toda la ciudad, por lo que sería catastrófico que el cuervo no se presente ese día al desfile. El capítulo sigue, y si bien el cuervo logra recuperarse y presentarse, al final hay una revelación muy peculiar. Resulta ser que el cuervo no tiene ningún poder especial para que al pueblo le vaya bien. Él mismo le explica a Hilda que solo es un ave con el poder de cambiar su tamaño y de generar truenos. Pero la población desde hace muchos años comenzó a creer que él era un ser con la capacidad de traer bienestar al pueblo. Por eso lo llamaron el Gran Cuervo, cuando lo cierto es que todo se trata de una gran coincidencia. Pero más allá de eso, él hace la gauchada de presentarse todos los años en su desfile, hacer su aparición y realizar un pequeño espectáculo de rayos. Acá lo que más destaco es que la población goza de un show, un espectáculo que, en el fondo, está vacío. No tiene ninguna consecuencia mágica, sino un significado mítico. Esto tiene que ver con la tradición, algo en que, la gente crea o no, es parte de la cultura del lugar. Al poco tiempo, Hilda se hace amiga de Frida y David, y se une a los Gorriones, un grupo de exploradores. Entre estos chicos la amistad entablada se acrecentará con el tiempo, por lo que se hacen muy unidos, enfrentando todo tipo de situaciones. Avanzando con la historia, en el capítulo 6, resulta ser que uno de los amigos de Hilda, David, está padeciendo numerosas pesadillas. Esto se torna inestable, por lo que Hilda y Frida intentan ayudarlo. Se llevan una sorpresa al descubrir que estas pesadillas son causadas por una marra, una especie de bruja. La marra no quiere dejar en paz a David, y Hilda la desafía. La marra atormenta a Hilda con una pesadilla. Lo que resalta es que en un determinado punto se muestra un temor interno de Hilda. Ella aún tiene dificultades para adaptarse a la ciudad. En este escenario onírico, la ciudad se vuelve un lugar hostil, pero el detalle que más me llegó es cuando Hilda no logra usar una bicicleta, debido a que en el mundo real no está familiarizada con ellas, y en el sueño, sus amigos Frida y David se marchan dejándola atrás, generando un gran desconcierto. Recuerdo haber soñado algo similar cuando era niño. En mi sueño, yo iba caminando junto con un grupo de personas muy cercanas a mí, pero en un momento me dispongo a sentarme para descansar y atarme los cordones, y al mirar hacia el costado, las personas que me acompañaban ya estaban muy lejos, y se me hacía muy difícil la idea de lograr alcanzarlos, generando impotencia y desconcierto. Volviendo a la serie, algo raro ocurre con Frida. Un día ella se despierta en su habitación, y está totalmente desordenada. Sus amigos teorizan acerca de qué es lo que podría haber causado ese desorden, por lo que deciden registrar en video la noche y obtener alguna pista. Algo inesperado ocurre, y es que la misma Frida es quien desordena su habitación antes de dormir. No es que ella fuese poseída por una entidad, sino que Frida estaba habituada a que cuando se despertase, su dormitorio siempre estuviese ordenado. Esto es algo extraño, pero muy entendible, porque al ser algo tan cotidiano, en ningún momento ella se lo cuestionó. Porque es algo a lo que estaba acostumbrada, era algo de sentido común para ella. Es en ese momento en el que, por primera vez, razona que los dormitorios no funcionan así. Subrayo lo de que es algo entendible porque, si bien esta es una obra de ficción con elementos fantásticos de magia y todo eso, es el hecho de que nosotros como personas, al estar acostumbrados a algo, podemos llegar a creer muchas veces que ese algo es parte de la realidad de todos. Y es descolocador el descubrir que nuestro hábito está errado para el resto, que nunca formó parte de la cotidianidad de los demás. En sí, todo este caso se debía por un fantasma, que había estado ordenando la habitación de Frida todo ese tiempo, porque ella poseía un libro muy especial para este fantasma, y como recompensa por tenerlo y cuidarlo, él ordenaba su habitación. Pero el libro fue robado, y el fantasma dejó de asistir. Junto con esto, David se burla de Frida por no saber ordenar su habitación y querer mostrarse siempre como alguien muy capaz de todo. Y al ser una persona que se creía perfecta, Frida se siente muy mal por todo esto, pierde su autoestima.
Los chicos tratan de recuperar el libro, pero no lo consiguen. Al final, se rompe la amistad entre Frida y Hilda junto con David, y durante casi un mes pierden el contacto. Más adelante, durante una fuerte nevada, Hilda junto con David se dirigen hacia una estación meteorológica de una mujer llamada Victoria Van Gale, a la cual frecuentaban escuchar en sus transmisiones en radio, pero resulta ser que ella comete atrocidades contra la naturaleza para obtener avances científicos. Hilda y David descubren que había secuestrado a una criatura bebé, una nube que era utilizada por Victoria para controlar el clima. Al final, la criatura es liberada, y la estación es destruida y cae al vacío junto con Hilda. Se despierta en lo que pareciera ser el cielo, indicando que habría dejado de vivir, pero simplemente estaba viajando dentro de una nube, pero ahora sí, inmediatamente cae en un bosque, muy alejado de Trollberg, y ahora está ella sola, lejos de la ciudad y sus allegados. En algún punto se siente como volver al inicio de la serie, pero de manera más individual aún. Es la aventura de una sola persona en lo desconocido. Luego de algunas travesías, encuentra una casa extraña en medio del bosque. Pasa la noche allí junto con otro apático personaje, llamado Hombre de Madera. Extrañamente, este lugar resulta ser muy agradable para instalarse, pero se descubre que es un lugar mágico, que le ofrece a la gente las cosas que quiere. Hilda menciona que anhela volver a su antigua vida con su madre en el bosque. Luego intenta salir de la casa para volver a su hogar en Trollberg. Sin embargo, la casa no deja que los personajes se marchen. Pero finalmente Hilda logra volver a su casa y da a entender que acepta que su nuevo hogar sea la ciudad. Ya hacia el final de la serie, Hilda y David se enteran de que Frida está juntándose con adolescentes, que resultan ser las marras con las que anteriormente se habían enfrentado. A la vez, Hilda intenta ayudar a un Nisa, un personaje que había sido despojado de la casa de Hilda injustamente, y que no se muestra muy agradecido con Hilda por su ayuda, debido a que es un ser distinto, con comportamientos distintos a los de los humanos. Y a la par de todo esto ocurre que un perro enorme amenaza la ciudad. En el capítulo final se resuelven todos los conflictos establecidos. Hilda y David se vuelven a reencontrar con Frida en un campamento por coincidencia. Las marras se enfrentan a los chicos, pero luego todos se ven escapando del sabueso, el cual termina saliendo de la ciudad gracias a los protagonistas. Y Hilda, Frida y David vuelven a ser amigos. El capítulo final no se siente como un cierre de la serie, es en sí el cierre de los conflictos establecidos anteriormente. Hilda es una serie que no se centra totalmente en su continuidad, porque si bien los conflictos de cada capítulo no ignoran los acontecimientos relevantes que van sucediendo eventualmente, no hay un conflicto principal que atraviese toda la serie, más allá de las motivaciones aventureras de su protagonista. Es una fuente de aventuras interminables. Esto se siente similar con su segunda temporada y con su película. Más allá de que nuevos conflictos nazcan y se resuelvan, constantemente nuevas peripecias arribarán, tal como en la vida real. Poco antes de terminar el año 2019, oí hablar del título de un videojuego, del cual se decía mucho que era realmente bueno. Me aventuré a jugarlo por un rato. Me gustaba su jugabilidad, era dinámica y desafiante. Si bien no acostumbro a estos juegos de plataformas con alta dificultad, tenía algo particular que me atraía. La banda sonora fue de lo más pregnante. No solamente la música, cada sonido, al saltar, al caminar o colisionar con alguna superficie, los sonidos sintetizados que representan las voces de los personajes, entre muchas otras cosas. Celeste llegó a mí sobre todo por el apartado sonoro. Sin embargo, únicamente jugué al prólogo y el primer nivel, y sin más lo dejé abandonado. Varios meses después, navegando por internet, volví a escuchar su nombre. Y a la mitad de 2020, en plena pandemia, luego de ver Hilda, decidí darle otra oportunidad a este juego, para ver si lograba, como mínimo, entretenerme. Y sí que logró mucho más que eso. Celeste trata la historia sobre una joven llamada Madeline, una chica que busca superar sus demonios internos, y su objetivo principal es escalar la montaña celeste. Pero esta montaña es un lugar sumamente hostil, que pone en peligro su vida a cada paso que da. Pero sobre todo, es un lugar en donde sus fantasmas internos le darán una batalla muy difícil de superar. Al iniciar, Madeline se baja del auto y se dispone a recorrer el lugar. Pero este se cae a pedazos, y luego de eso se encuentra con una anciana algo extraña, y con una actitud bastante soberbia al hablar con Madeline, que básicamente le dice que escalar la montaña celeste va a ser mucho más difícil de lo que se imagina, que es algo para lo que hay que estar preparado. Madeline ya está decidida, y comienza su camino. Se adentra en las ruinas de una ciudad,
Al poco tiempo se encuentra a Theo, un agradable sujeto que nos platica sobre su vida. Es un fotógrafo que también está interesado en escalar la montaña celeste. Luego de recorrer, la protagonista encuentra una fogata para descansar. Más tarde se despierta y tras recorrer un poco, se encuentra con un espejo grande en el que aparece una figura extraña, la cual resulta ser una parte de Madeleine, una parte absolutamente negativa. Esta entidad rompe el espejo y persigue a Madeleine para asesinarla. Afortunadamente al final logra evadirla. Y luego en una cabina telefónica tiene una conversación con alguien. Además se entera de que en realidad está soñando. Se siente frustrada y pierde un poco la esperanza para escalar la montaña. Pero entonces... Al final se despierta de la pesadilla. Madeleine se comunica con su madre por teléfono y el capítulo finaliza. A continuación se desencadena uno de mis momentos favoritos en este videojuego, el tercer nivel. Avanzando con el recorrido, Madeleine debe conseguir una llave para entrar a un hotel abandonado, que solía tener el nombre de Celestial Resort, y atravesarlo para seguir con el objetivo principal de escalar la montaña. Ingresando al edificio, repentinamente hace presencia una nueva entidad inesperada. A Madeleine le da la bienvenida el señor Oshiro, un fantasma y el dueño del hotel. Oshiro es un personaje insano e inestable. Al instante se obsesiona con que Madeleine se hospede en su hotel. En cada momento que se la encuentra, este intenta convencerla de que pase la noche en ese lugar. Esta persistencia del fantasma resulta muy pesada para Madeleine, porque está interfiriendo en su camino. Aunque en el fondo, la protagonista se siente mal por él, y ella quiere ayudar al señor Oshiro de algún modo. En un momento se encuentra a Theo, que trata de advertirle a Madeleine que no se aventure a ayudar al fantasma, ya que él se va a derrumbar con o sin su ayuda. Tras un recorrido por el hotel, se da a entender que el señor Oshiro había mentido, pues él había insistido con que el hotel estaba abierto, cuando en realidad había cerrado sus puertas desde hacía mucho tiempo. Además, Oshiro nunca logró desvincularse emocionalmente del hotel. En una de las notas halladas entre los rincones del hotel, se puede apreciar un escrito de Oshiro, expresando: «Quizá me quede una noche más para despedirme como corresponde». Madeleine cede ante su benevolencia y le brinda al fantasma algo de ayuda para limpiar el edificio, intentando expresar una última muestra de hospitalidad antes de marcharse para seguir su camino de una vez por todas. Se toma la labor de ponerse a limpiar gran parte del hotel. Al terminar, Oshiro le muestra una suite presidencial, en un último intento por convencerla de hospedarse, pero en ese momento, la parte negativa de Madeleine que había escapado, hace presencia a través de un espejo de la habitación, e insulta y se burla del señor Oshiro por su estado mental. Él se derrumba, pero la parte negativa continúa atacándolo. Entonces, Oshiro entra en cólera y persigue a Madeleine para matarla, y tras toda una persecución, Oshiro termina calmándose y volviendo al hotel. El recorrido de Madeleine avanza contra el viento, y luego de escalar un buen tramo se reencuentra con Theo, que habla con Madeleine y reflexiona sobre lo ocurrido en el hotel. Luego, se disponen a subir sobre una plataforma para ser transportados, pero en un determinado momento falla. Madeleine padece de un ataque de ansiedad. Aquí, el juego busca recrear el esfuerzo de la protagonista por respirar correctamente y lograr volver a la calma, habiendo que usar el botón de salto para que una pluma se mantenga dentro de un encuadre. Así, Madeleine logra calmarse, y a continuación la plataforma vuelve a funcionar. Y luego en el nivel 5 titulado, El Templo del Espejo, se adentra por catacumbas extrañas. Rápidamente, Theo desaparece. Mientras Madeleine lo busca, hay un gran despliegue de sucesos existencialistas. Un espejo absorbe a la protagonista, y posteriormente es atacada y perseguida por monstruos. El escenario se vuelve muy tétrico. Luego de eso, Madeleine se encuentra con Theo. Se expresa que ese templo se mezcla con el interior de los personajes, por lo que el escenario exterioriza de alguna manera el interior de Madeleine. Luego de conseguir llegar hasta Theo, lo ayuda a escapar de ese agobiante templo, terminando por salir de ahí. Posteriormente hay una sección de diálogos con los personajes. Madeleine dice que quería escalar la montaña por una razón que no es del todo sencilla. Ella dice que simplemente tenía que salir del interior de su cabeza. Expresa que es perseguida por sus fantasmas internos, por cosas negativas que han pasado hace mucho tiempo. Necesita cerrar el ciclo. Ese es el principal motivo de su aventura, lograr superarse. Menciona que es una persona que necesita afrontar retos. Es todo o nada. Lo cierto es que Madeleine tiene depresión.
no logra escapar de ese infierno. Se siente tan mal que incluso distintas veces durante la historia duda si escalar la montaña celeste tiene algún sentido. Por su parte, Theo fue a la montaña por una necesidad de divagar. Necesitaba buscar hacia dónde se dirigía en la vida. Su abuelo le contó sobre la montaña, le dijo que cambió su vida. La montaña celeste puede ser el peor contrincante de las personas, porque los atraviesa de manera individual y personal. Sin embargo, esa noche Madeleine logra sentirse bien por primera vez. Logra sentirse más liviana. Logra vislumbrar la posibilidad de dejar de cargar con tanto peso. El panorama se vuelve onírico. Madeleine se eleva, se siente como nunca antes, y tiene un diálogo con aquella parte negativa, y le dice ilusionada que va a dejarla atrás, que va a liberar la negatividad de su mente. Pero esto no resulta para nada. Aquella parte negativa la reduce. Le expresa que no se va a liberar de ella tan fácilmente. Entonces Madeleine despierta y cae de la montaña. Ahora está en lo más bajo de todo, como al inicio. Tiene que empezar de nuevo. Comienza a entender que esa parte fea vivirá para siempre con ella. Así que se resigna y pierde la esperanza. Aún con todo, lo cierto es que todo este recorrido no ha sido en vano. A lo largo de su aventura, Madeleine logró ciertos avances y conoció a Theo, pero desde luego esto no es suficiente. En un momento se topa con la anciana, que le propone a Madeleine hablar con aquella parte negativa. Cuando finalmente lo consigue, esta parte negativa reitera otra vez su declaración de principios al decirle que podría tirar de ellas hasta el centro de la Tierra, siendo una clara representación de la depresión. Pero Madeleine logra entablar una conversación con ella, logra entenderla, incluso hasta consolarla, y esta parte negativa de Madeleine abandona su decidida maldad. Ambas se unen para intentar escalar la montaña celeste y llegar a la cumbre. Y ahora Madeleine tiene un power-up que cambia un poco la mecánica de juego, al ser capaz de realizar un doble impulso en el aire. Vuelven a hacer un breve y rápido recorrido por los sitios transcurridos anteriormente, mientras poco a poco la parte negativa y Madeleine van arreglando sus diferencias con respecto a los acontecimientos ocurridos. Finalmente, logran llegar a la cima. Madeleine logra su autosuperación. Si bien el juego expande un poco la historia, este es el final culminante planteado por los autores. Por último, todos los personajes, la abuela, el señor Oshiro, Theo, Madeleine y su parte negativa, se reúnen para disfrutar de la victoria con una tarta preparada por Madeleine con aquellas frutillas que ha ido juntando por el camino. Durante esta época de mediados de 2020, a la par que jugaba Celeste, visionaba una serie con una esencia similar a las obras anteriormente recorridas. En esta ocasión, la historia es sobre Tulip, una joven desarrolladora de videojuegos que termina atrapada en un tren en el cual se le presentan múltiples conflictos que deberá atravesar. Además, existe una relación entre el desafío que plantea el tren y los conflictos internos del personaje. Esta ficción inicia con Tulip, que, muy emocionada por ir a un campamento de desarrollo de videojuegos, se tropieza con la desdicha de que sus padres no podrán llevarla, debido a una mala organización que están padeciendo a causa de su divorcio. A Tulip esto le afecta en gran medida, no solo por no poder asistir al campamento, sino por el propio divorcio, que la deja en medio de esta angustiante situación, en la que se siente dejada de lado. No obstante, ella decide ir al campamento como sea, por lo que se prepara, sale de su casa y da comienzo a su aventura. Mientras Tulip busca cómo llegar al campamento, se encuentra con un misterioso tren que le abre sus puertas. Algo desconcertada, decide subirse, pero... Adentro conoce a un personaje muy peculiar, One, o, en español, 11, un jocoso robot con una doble personalidad, o dos robots unidos que son opuestos complementarios. En fin, este personaje está constituido por una parte que es bizarramente pesimista, nihilista y morbosa, y la otra bizarramente positivista, alegre y frívola. 11 se la pasa preguntando por su madre numerosas veces, algo que, más adelante, tiene cierta relevancia. Es un personaje que rebosa bastante ternura. Su parte ingenua e inocente contrasta mucho con su parte amarga y fría, y además es un dúo muy entrañable. La cuestión es que Tulip le toma gran cariño a este robot, y se convierte en su acompañante. Tulip comienza a recorrer el tren. Al principio, sus vagones son interesantes y hasta divertidos, pero al salir del primer vagón, descubre que ya no está en su pueblo. Este lugar aparentemente es otra dimensión. Además, este tren es inmensamente grande.
Asustada, Tulip intenta bajarse, pero al alejarse del tren, hacen presencia a unos seres extraños que la atacan, pero es salvada por 1-1. Y esta cuestión de alejarse del tren y que aparezcan amenazas me remite mucho a los videojuegos. En algunos, si el jugador decide alejarse de la zona permitida en el mapa, esta puede abatir al jugador ya sea eliminándolo instantáneamente, quitándole vida poco a poco, o con enemigos que lo ataquen. Realmente, la sensación de estar atrapada en ese tren es sumamente angustiante y abrumadora. Es un lugar desconocido y lúgubre, una especie de limbo, de dimensión alejada de lo que conocemos. Hasta tiene un aspecto infernal. Es sobre todo un lugar letal y peligroso, y del tren se intuye que tendrá muchas más sorpresas para dar. Lo que más busca el personaje es volver a su casa, por eso rápidamente el espectador puede identificarse con el conflicto del personaje. Algo a tener en cuenta es que aparece un número en la palma de Tulip, concretamente el 115, y el significado de este número es desconocido. En la ficción, la presencia de elementos retóricos como este han tenido de significado cuentas regresivas de vida, o un puntaje valioso. Y al comienzo, Tulip piensa que va a morir si disminuye el número en su palma, pero realmente no tiene manera de confirmarlo. Y esto es más desconcertante aún, tanto para la protagonista como para el espectador. En cuanto a Tulip, es destacable mencionar que ella es un personaje que se va demasiado por la vía de atender a los problemas y sus soluciones desde una perspectiva hiperracional. Busca mucho las soluciones lógicas. Se enfada si algo no funciona prácticamente desde una perspectiva científica fría, casi de ciencia dura. Se le hace muy lejana la concepción de que a veces hay cosas que no pueden ser cuantificadas y racionalizadas para lograr un óptimo resultado. En uno de los vagones aparece una gata estafadora, que por algún motivo quiere quedarse con el robot 1-1, pero Tulip y probablemente el espectador ya se encariñaron con este personaje. No obstante, Tulip ofrece a 1-1 a cambio de un poco de ayuda para volver a su casa, pero rápidamente se arrepiente. Sin embargo, al final ella logra rescatarlo de la gata, con la cual se genera una rivalidad. A diferencia de Hilda y Madeline, Tulip no es una persona tan benevolente. Es alguien que, en primera instancia, piensa más en sí misma. Algo que va cambiando con el avance de la serie. Tulip está obsesionada con salir de ese tren y prueba con diferentes maneras para obtener resultados, como ir rápido cronometrando el tiempo, estudiando cada vagón y buscando patrones, etc. Pero no obtiene resultado. A causa de la ansiedad que le provoca ver su mano con el número, decide taparse con un guante. Es tragicómico ver cómo su camino se llena de pequeñas distracciones, como personajes extraños pidiéndole ayuda con cosas bizarras o propuestas para relajarse, algo que justamente ella no puede ver porque está pensando demasiado en escapar. En uno de los vagones aparece un perro corgi, llamado Atticus, el rey de su pueblo, que al principio parece que es solo otro personaje pintoresco que hará más extenso el recorrido de Tulip, pero en un momento Atticus le pide ayuda con algo que no le tomará mucho tiempo resolver. Sin embargo, aparece un ser robótico hostil que ataca a los personajes, pero logran evadirlo. Y luego, el número de Tulip baja a 101. Con esto, ella aprende poco a poco a dejar de ser tan racional con los conflictos. Llegado un momento, en uno de los vagones se encuentra con un reto a superar, y es que para alcanzar la salida tiene que cantar una canción que tenga una gran carga emocional para ella. Tulip hace el intento con múltiples canciones, pero ninguna de ellas da resultado, ya que, si bien esas canciones son conmovedoras y emotivas, no tienen una gran y profunda carga emocional para Tulip. Hasta que en un momento recuerda las cosas que le gustan, y entre ellas están los viajes que hacía con su familia en tiempos pasados y más alegres. Y estando avergonzada, muy avergonzada, termina entonando una canción que solía cantar con su familia en esos viajes. Y así logra superar el vagón. Incluso su número baja aún más, señal de que va por buen camino. Pero a continuación se reencuentra con la gata, la cual hace que Tulip reviva sus recuerdos mediante una cinta de video. En estos recuerdos vuelve a visitar momentos felices de su infancia junto a su familia, el viaje en auto, un evento con delfines, una celebración, etc. Pero las cosas se vuelven extrañas. Repentinamente sus padres cambian de apariencia y se transforman en el robot que anteriormente la había atacado. De alguna manera, en esa cinta sobrenatural, Tulip tiene el poder de cambiar sus recuerdos. El plan de la gata era atraparla en una versión edulcorada de ellos, pero Tulip comienza a recordar las cosas tal y como sucedieron, y revive el momento en el que recibió la noticia del divorcio de sus padres, y lo asustada y enojada que estaba. Al final logra escapar de la cinta y se marcha del vagón, y al parecer, aquel robot, junto con otro ser extraño, trabajan con la gata, además le exigen que atrape a Tulip y a 1-1. En un momento, al llegar a un vagón con variables de gravedad, repentinamente a 1-1 se siente confundido y culpable,
siente una especie de culpa de haber roto ese vagón y se comporta como poseído por un instinto de reparar las cosas, pero solo termina destruyendo el lugar. Al final, Tulip logra detenerlo, explicándole que no debe cargar con la culpa y responsabilidad de cosas que no están a su alcance. Más adelante, en un vagón cromado, tiene un percance con su reflejo, que en realidad es otro personaje completamente distinto. El reflejo, a través de un engaño, atrapa a Tulip en la otra dimensión, pero luego de una persecución, ambas conversan, y Tulip admite que cuando tiene problemas no acepta la ayuda de los demás, y que siempre huye, pero a continuación se ayudan mutuamente. El reflejo logra escapar, y el número de la palma de Tulip baja hasta el 3. Con todos estos elementos, aparentemente el tren y el número en la palma de los pasajeros representan la distancia que tienen para lograr comprenderse y aceptarse a sí mismos. Y al tener un número tan bajo, Tulip avanza con actitud positiva y sin prisa por los vagones. Luego, estando en un vagón inofensivo y divirtiéndose, el robot que la perseguía hace presencia, junto con otro personaje que resulta ser el maquinista. La gata los había guiado hasta ellos. Atticus y 1-1 son atacados y reducidos, y maliciosamente el maquinista culpa a Tulip de haberlos movido de sus vagones y que acarreasen ese destino. Atticus es convertido en uno de los monstruos extraños que había fuera del tren, pero Tulip logra retenerlo, y descubre que 1-1 sigue vivo, pero estando resignada por la pérdida de Atticus, abandona la esperanza, y entonces su número empieza a subir. Y de repente la gata intenta convencerla una vez más de que acepte su ayuda, por lo que ella, Tulip y 1-1 ven una cinta en la que se ve la historia de una pareja. Lo llamativo es que 1-1 tiene el poder de rebobinar y avanzar el tiempo, como también el de cambiar de espacio. En la cinta se descubre que el ser que se hace llamar el maquinista es una mujer llamada Amelia, que tras el fallecimiento de su esposo intentó recrear sus recuerdos en un vagón para vivir una simulación impulsada por ella misma y su anhelo de volver a una época feliz. Y ahora Tulip tiene algo de empatía con esa persona, por más de que le haya hecho daño a sus amigos, con lo que se le hace más difícil enfrentarla. Entonces Tulip tiene su momento de revelación al comprender que Amelia es una persona que tiene miedo de los cambios en su vida, al igual que ella misma. Con esta comprensión, el tren genera una puerta para volver a su hogar, pero Tulip desiste de salir y se decide a salvar a Atticus, por lo que con algo de ingenio usa el transbordador de la gata para mover el vagón y llegar hasta el principio del tren. Allí tiene una batalla con Amelia. En un momento ella le propone crear un vagón destinado a una simulación de su vida, en la que los padres de Tulip son felices, pero ella se niega, ya que por más de que duela, prefiere su verdadera vida y a sus verdaderos padres. Al final Tulip salva a Atticus, y se descubre que 1-1 es el verdadero maquinista. Amelia lo despojó del control del tren porque él se negaba a crear un vagón con sus recuerdos. Además, ella revela que está llena de números, por lo que llegar al 0 sería prácticamente impensable. Y como se mencionó anteriormente, esto es una representación de la autocomprensión y superación. Finalmente, Tulip se despide de Atticus y de 1-1. Le desea buena suerte a Amelia y vuelve a su casa. Tras una elipsis de muchos meses, por fin ella logra encaminarse al campamento de videojuegos, y se la muestra como una persona superada. Estas 3 obras mantienen una esencia en común. Se caracterizan por ser aventuras que establecen a una joven protagonista, en donde se busca la superación y la comprensión personal y del mundo, ya sea a través de la exploración de un bosque o ciudad, de una montaña o de un lugar totalmente desconocido. Hilda es una serie de aventuras, sin un conflicto lineal que atraviese toda la obra. Posee una gran y variada construcción de su mundo, repleto de personajes y relatos interesantes. Resalta el aspecto de la animación, la suavidad de cada movimiento y el uso del color. Es todo tan estilizado. Me interesa citar una observación de Esquizofrenia Natural, en donde César Hernández menciona que aquí se muestra una consecuencia a veces incómoda de la identidad, y eso es que somos diferentes, y que la diferencia pueda hacernos incompatibles o tener fricciones inherentes entre nosotros. Y también algo que menciona respecto a la protagonista. Entender que en nuestras diferencias con otros seres, otras personas y otros espacios, a veces nos hacen enteramente ciegos al efecto que causamos en ellos, y se da cuenta que aunque ella quiere quedarse ahí y que cree que no hace daño ni molesta a los elfos, en realidad ella no puede siquiera darse cuenta de lo que de verdad está causando, que está cometiendo el error de verlo todo enteramente desde su perspectiva. Celeste es un videojuego desafiante, con una gran variedad en sus mecánicas en cada nivel. Es conmovedora la historia de su protagonista Madeleine, al describir y expresar las emociones y todo lo que padeció en su vida y lo que padece durante el juego. Nos hace identificarnos con los conflictos que atraviesa y con ella misma.
Es sumamente memorable el trabajo de Lina Rainey en la música, además de la propia construcción de la banda sonora y artística del videojuego. Y también es interesante señalar que según ciertos comentarios, Celeste le ha sido de ayuda a algunos de sus jugadores con depresión y o ansiedad. Tal vez esto sea por el modo en el que en el videojuego se exploran las temáticas que toca y la identificación con su protagonista. El Tren Infinito es una serie con personajes carismáticos y entrañables. Su duración es bastante corta, ya que en total son menos de 2 horas, así que se puede visionar prácticamente como una película. La obra padece del sobreuso de la exposición directa, lo cual es poco ingenioso, como cuando Tulip revive sus recuerdos y describe las emociones que sentía, lo cual se siente redundante, y también a la hora de describir emociones de los personajes y cosas de su pasado. A diferencia de Madeline y Hilda, Tulip mira demasiado las cosas desde una perspectiva racional. Además, es alguien que piensa más en sí misma, pero eventualmente el personaje evoluciona y va cambiando su mentalidad. Es interesante el caso del personaje de Amelia, que busca crear una simulación de su antigua vida con su esposo, cuando eran muy felices. Pues su motivación, que por más ciencia ficción que sea, forma parte de nuestra realidad. Una realidad en la que, a través de máquinas y recursos, podemos llegar a experimentar. Sus siguientes temporadas son más de lo mismo, y expansiones del mundo planteado. Esto es un poco lo que pasa con Hilda, aunque con esta última serie su segunda temporada está muy bien trabajada. Para ser honesto, no hay un motivo objetivo para profundizar en estas 3 obras en un solo video. Esto tiene que ver más con una cuestión personal, que fue el hecho de haberlas conocido en el año 2020. Una época a la cual le tengo cierto afecto y hasta nostalgia, porque estas obras lograron con mucho ímpetu separarme de mi asiento y sumergirme en su mundo. Además, algo que ha pasado al finalizarlas es aquello que ocurre al seguir una obra, ya sea un libro, un cómic, un videojuego o una serie, cuando este llega a su fin, pues deja una sensación de vacío muy particular. Se extraña esa obra, el receptor de algún modo quiere más. Cuando seguimos una ficción que nos gusta mucho y con la cual empatizamos mucho con sus personajes, nos llega con mucho más ímpetu, por lo cual se gana un recoveco en nuestros recuerdos.